autopropaganda que me acabo de hacer. Vamos a hablar de la clase. Vean, vamos a hablar ahora de cuál es la definición, la función y tipos de laboratorio. Fíjense que esto en buena medida tiene más que ver con mi experiencia laboral que con algo que esté escrito en cualquier parte, ¿verdad? Vaya, el laboratorio clínico moderno, dice, es el lugar donde un equipo multidisciplinario formado por los bioquímicos clínicos, analistas clínicos, patólogos clínicos, técnicos de laboratorio y técnicos de diagnóstico y análisis clínico analizan muestras biológicas humanas que contribuyen al estudio y a la prevención de enfermedades y hacen que la búsqueda y la investigación estén disponibles para el conocimiento humano. Fíjense que cuando yo empecé a dar esta clase, hace el siglo pasado, ¿verdad? Cuando apareció por primera vez en licenciatura, porque en tecnología médica no existía la administración. Los colegas que fueron mis profesores y eran tecnólogos médicos, le hicimos un plan de absorción para que se hicieran licenciados. Entonces yo pues definía el laboratorio clínico como un lugar donde se realizaban análisis clínicos para contribuir al diagnóstico, pronóstico y prevención de las enfermedades. Y ven que está más fácil el concepto, ¿verdad? Aquí está medio complicado, pero tampoco les voy a pedir yo el concepto, ¿verdad? De qué es un laboratorio clínico. Si ustedes se han fijado, lo usual es que las preguntas sean una afirmación y los escogen, ¿verdad? Y aquí está como medio chueco sacarles una pregunta. Bueno, dice, el laboratorio clínico se conoce como laboratorio de patología clínica y utiliza las metodologías de diversas disciplinas como la bioquímica, también llamada química clínica, la hematología, la inmunología, la inmunohematología, la microbiología, que incluye la bacteriología, la parasitología, la virología, la micología y otras disciplinas emergentes. Al final de esta clase tenemos estas disciplinas emergentes que, dijéramos que en los laboratorios convencionales del país aún no se encuentran, pero yo no dudo que cuando ustedes estén en su ejercicio profesional se van a enfrentar a esas nuevas especializaciones del laboratorio clínico. En el laboratorio clínico se obtienen y se estudian muestras biológicas diversas como la sangre, la orina, las heces, el líquido sinovial de las articulaciones, el líquido cefalorraquídeo, el líquido pleural, el líquido peritoneal, los exudados faringios y vaginales, entre otros tipos de muestras. Ustedes no se imaginan, fíjense que hay una enfermedad que se llama bueno, fibrosis quística, que la hacíamos en ese tiempo el diagnóstico por la sudoración midiendo cloro en el sudor de los niños, porque esta fibrosis quística es una enfermedad en donde hay una alteración del sudor.
Vaya, como no son pruebas de urgencia, y yo siempre trabajé por la noche, dijéramos que yo nunca lo hice, lo hacía en el día, ¿verdad? En el día embolsaban a los pobres hipotillos con plástico y recogían el sudor y ahí le medían el cloro. No, es que esos tiempos eran primitivos, ¿verdad? Bueno, entonces hay otras sustancias, líquidos, excreciones corporales en donde se puede hacer exámenes. Desde luego en la saliva también, de hecho, ahora, fíjense que, por cierto que eso no lo he puesto acá, fíjense, los laboratorios de investigación científica del crimen. Fíjense que se puede identificar a una persona a partir de la saliva que deja del ADN de la saliva de una persona que ha estado en el lugar del crimen. Es una maravilla, ¿verdad? Por cierto que los primeros colegas que fueron a hacer estudios a los Estados Unidos para un instituto de investigación científica del crimen, que era parte de la Policía Nacional de aquel tiempo y que estaba adscrito al Ministerio de Justicia. Bueno, lo que quiero decirles es que estos son los pocos tipos de exámenes que se pueden hacer por los tipos de líquidos en los que se puede hacer exámenes. A los laboratorios acuden pacientes externos, puesto que los exámenes que se requieren de los enfermos hospitalizados se hacen mediante muestras que se toman en las unidades de hospitalización. En consecuencia, su ubicación será preferentemente en la planta baja de los hospitales, con fácil acceso a la sección de recepción de los pacientes del archivo clínico y en menor grado, el departamento de consultas externas. Como que tengo algo más ahí abajo y no lo alcanzo a ver, ¿verdad? Quizás puse muy grandes. Ajá. Esta decisión, dice, se aplica también, debería decir ahí, a laboratorios no hospitalarios. Ah, sí, esta decisión también se aplica a laboratorios no hospitalarios. Vamos a ver si ahora quiere este. Ahora sí quiso, miren. En el servicio deberá ubicarse, no, este servicio deberá ubicarse en una ubicación cercana a los servicios de consulta externa, urgencias hospitalarias, unidad de terapia intensiva, quirófano, y debe contar con un fácil acceso hacia las áreas de hospitalización. Dentro de las numerosas profesiones a nivel de licenciatura o doctorado que se pueden encontrar en un laboratorio clínico, se encuentran las profesiones siguientes. Al final, yo tengo un listado más completo que esto, porque esto no estoy seguro de dónde lo saqué, creo que de Wikipedia. Químico, biólogo, bacteriólogo, parasitólogos, químicos clínicos, licenciados en análisis químicos y biológicos, químicos clínicos, biólogos, licenciados en bioquímica y diagnóstico, entre otros. Esto creo que lo saqué de Wikipedia porque biólogos ya no vemos en los laboratorios, o por lo menos que yo sepa. O si son biólogos,
también además de eso son licenciados en laboratorio clínico. ¿Qué ha ocurrido? Fíjense, el licenciado Luis Roberto Paniagua era biólogo, pero se dio cuenta que la biología solo se utilizaba en ese tiempo para dar clases de biología. Entonces, no era fácil encontrar trabajo. Entonces, también estudió laboratorio clínico. Por eso es que salió después que mí. Bueno, bioquímica y diagnóstico, licenciados en bioquímica y diagnóstico, entre otras. La espectrofotometría es una potente técnica utilizada para medir las propiedades de absorción y transmisión de luz de una muestra, lo que proporciona información valiosa sobre su composición y propiedades químicas. Ya sea que esté trabajando en ciencias de la vida, control de calidad, ciencias ambientales o cualquier otro campo donde las mediciones precisas y confiables sean fundamentales para el éxito, nuestras soluciones espectrofotométricas, nuestras mediciones deberían ser así, fíjense. Como les digo, miren, yo esto supongo yo que lo saqué de mediciones espectrofotométricas. De una vez lo voy a guardar, fíjense. Bueno, espectrofotométricas ofrecen rendimiento, facilidad de uso y trazabilidad. La trazabilidad tiene que ver con que en cualquier momento esta misma muestra, oye, ¿qué es? Intramuestra, no es diferente muestra, es el mismo, o tiene un margen de error no mayor del 5%. Esa es la trazabilidad. Lo que lo ayuda a lograr resultados más rápidos y precisos con cada análisis. Vaya, dejaste de cortarte bien, vaya. Ya no quiso pasar con la flechita mismo. Esto es un poquito como para respecto a este. Este es un citómetro o hemocitómetro automatizado. Aquí ven una cánula que entra allí a la muestra, deposita una muestra y con este aparato hace una lectura, y aquí tiene el aparatito donde aparece la lectura. Seguramente está conectado también a un impresor, porque les contaba yo de los tiempos que yo trabajaba el siglo pasado en la química clínica, este hemocitómetro. No es un espectrofotómetro, perdón. Desde los tiempos que yo trabajaba la química clínica en un robot enorme, ¿verdad? Este no, este es pequeñito. Y tenía como un carrusel, ¿no? En donde el aparato va depositando la muestra, después hay una camarita, no me imagino aquí dónde está, supongo yo que debe estar ahí al final, que lee el cambio de color, la absorbancia, y lo traduce en una concentración.
de tal manera que el impresor ya le saca la concentración, las unidades que se requieren. Bueno, entonces, este sí es una citometría de flujo, es decir, un citómetro, el que se usa en hematología. Vaya, los que yo usaba en ese tiempo eran Colter. Recuerdan que en la última clase hablamos de los Coulter, o Coulter se escribe, ¿no? Cuando yo llegué a trabajar al hospital militar, oiga, que era el 81, todavía no había comenzado la guerra. Yo ya trabajaba en un aparato automatizado que nos medía hemoglobina, hematócrito, glóbulos rojos, glóbulos blancos, solo los totales. La fórmula diferencial nosotros la teníamos que hacer en la lámina. Creo que así es como lo van a hacer en la facultad. Pero ahora hay este aparato, ustedes ven aquí la pantalla, no se alcanza a leer, pero seguramente le da la cantidad de neutrófilos, de eosinófilos, de basófilos, de linfocitos, de monocitos, etc. Incluso le ha de dar el volumen globular medio, bueno, todas las mediciones hematométricas que se puede hacer en este momento en un laboratorio clínico moderno. En ese tiempo que yo trabajaba, pues era más primitivo el trabajo, pero yo ya trabajaba en un equipo automatizado. Dice que la citometría de flujo de espectro completo proporciona una forma nueva y alternativa de medir la emisión de fluorescencia. A diferencia del flujo convencional, que mide un ancho de banda limitado del espectro, la citometría de flujo espectral mide la firma espectral emitida por cada uno de los 5 láseres que tiene el aparato. Esto permite un mapeo mucho más profundo de cada fluorocromo. Vamos a ver, los glóbulos blancos se llaman glóbulos blancos porque no tienen color. Entonces nosotros cuando hacemos el hemograma, lo teñimos con Wright, ustedes lo saben. Y así con teoría, vemos si son eosinófilos, si son neutrófilos, si son basófilos, si son linfocitos, si son monocitos, etc. No va. De una vez tira ahí los diferentes glóbulos blancos. Vuelvo a decir, los glóbulos blancos se llaman glóbulos blancos porque no tienen color. Para diferenciarlos hay que teñirlos. Los hace con rayos láser. Bueno, se portó bien y yo no sé qué anda haciendo aquí porque tenía la intención de ponerlo más adelante. Vamos a ver, es un cariotipo, pero es fluorométrico. Fíjense que voy a alardear yo como me encanta. Yo estuve en un laboratorio de referencia de Barcelona y vi un cariotipo en donde en un monitor se veía cada uno de los cromosomas. Si ustedes se fijan, es un cariotipo de una mujer, miren, ¿verdad? Es XY, ¿sí?
No, vamos a ver. Y, si ustedes se fijan, esta es la razón de por qué se los quería poner. Si ustedes se fijan, el cromosoma sexual Y, estos se llaman autosomas, estos se llaman sexosomas. El X, el de la mujer, es más grande y el Y, el del hombre, es más pequeño. En esta fracción del cromosoma X suelen portarse algunas enfermedades de carácter genético recesivas. Es decir, que no siempre se manifiestan. Bueno, se me anticipó el cariotipo. Áreas de servicio, yo lo quería poner más adelante, fíjense, pero ya que apareció ahí metido, ya hablamos de él. Las áreas de servicio tradicionales de un laboratorio. Sala de espera y recepción, donde los pacientes esperarán a ser atendidos. La atención se rige por orden de llegada. Cubículos de toma de muestra. En este punto se obtienen las muestras para luego ser analizadas mediante equipos especializados. Espacios para la realización de los procedimientos analíticos. Y esas secciones tradicionales de un laboratorio clínico convencional son hematología, bioquímica clínica. Voy a leer, tengo tiempo para hacerlo. Hematología. En esta sección se efectúa el hemograma y diversas pruebas para evaluar los valores distintos de los componentes de la sangre. Componentes hematológicos. En bioquímica clínica, aquí se hace algunos análisis que se clasifican de la siguiente forma. Química sanguínea de rutina, lo que abarca múltiples analitos que son los que con mayor frecuencia se le indican a los pacientes, como la determinación de glucosa, colesterol, triglicéridos, ácido úrico, creatinina, proteína, transaminasa, bilirrubina, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, determinaciones de gases en sangre. Recuerdan que les hablaba del COVID y la importancia de medir la presión parcial de oxígeno y de presión parcial de CO2 en esos pacientes para saber si se estaban complicando. Porque el perverso COVID apareció que siendo un familiar de los tradicionales virus de la influenza, ese provino de una especie animal. Hay muchos mitos acerca del posible origen del COVID, hasta dicen que los chinos de malos que son lo crearon genéticamente. Yo no lo creo. Vamos a ver. Los virus, por la rapidez con que se reproducen, pues pueden tener múltiples mutaciones en esa reproducción. Y como se pueden reproducir cada 20 minutos, hay una nueva generación de virus. De cada virus aparece una gran cantidad de virus. Todos pueden tener mutaciones genéticas. Los virus de la influenza, de hecho, todos son familiares. Se conocen más de 170 virus de la influenza, pero en general tienen algo en común todos, ¿verdad?
pero dijéramos que esas cero variedades o cero tipificaciones no son muy diferentes una de otra. Vean, el CDC de Atlanta, ustedes saben que es el Centro de Control de Enfermedades de los Estados Unidos, suele, también hay laboratorios de ese tipo en Europa, ¿verdad? Este Atlanta es de los Estados Unidos, pero dijéramos que es al que nosotros solemos mandar las pruebas. Van estudiando cómo va la epidemiología de las influencias para fabricar las vacunas de la próxima cepa de virus que puede estar causando la influenza en cada invierno. En cada invierno, cada año, hacen una nueva vacuna para la cepa que más probablemente cause influenza en la época fría en el norte. Vamos a ver. En este momento, a mí me gusta mucho la astronomía, fíjense. En este momento todavía no hemos llegado al equinoccio de verano. Un equinoccio es el día en que el día y la noche tienen exactamente la misma duración, 12 horas. Entonces, nosotros que estamos a una latitud norte de 14 grados, es decir, estamos en el norte del hemisferio norte, en el hemisferio norte de la Tierra, no en el hemisferio sur. Entonces estamos a 14 grados, traducido. El 21 de septiembre, este mes, se va a dar el equinoccio de verano. Ese día y noche durarán lo mismo. Pero en este país, que está más al norte, todavía será verano, ¿verdad? No, estoy equivocando. Es el equinoccio de otoño, porque estamos en el solsticio de verano. Vamos al equinoccio de otoño. Entonces, lo que quería decirles es que está la capacidad de mutación de los virus que se preparan para eso. Miren que la viruela del mono, han oído que algunos noticieros alarmistas están hablando de que en el país quizá ya llegó el virus del mono, ¿verdad? No hay ningún caso de virus del mono en el país, pero ya hay en algunos países latinoamericanos. Porque se ha de transmitir como la varicela. La varicela se considera una enfermedad de la niñez, una enfermedad benigna de la niñez. Es decir, ustedes ni se dan cuenta que la tienen y de pronto aparecen las bombitas y usualmente la varicela es una enfermedad benigna de la niñez. No suele causar mayor sintomatología, pero es causada por un virus. Pues la viruela, que es otra cosa. La viruela, que es el único virus que hemos logrado eliminar, que solo está confinado en un laboratorio de investigación de Estados Unidos y en un laboratorio de investigación
de Rusia, porque el virus de la viruela sí lo eliminamos. Los científicos, yo no, ¿verdad? Los científicos. Entonces el virus de la viruela ya no circula, pero está circulando un virus de la viruela del mono, pero en monos, es decir, siempre ha estado en monos, ¿verdad? Pero igual que el COVID, se ha presentado en algunos casos en personas, pero no es muy, como dijera, muy infectivo, muy infectante. Entonces, no va a pasar gran cosa con eso. Y ya no me acuerdo por dónde me quedé, jóvenes. En estas secciones de un laboratorio convencional, ¿verdad? Determinación de gases de la sangre, microbiología, coproparasitología. La microbiología, las diversas labores que se realizan aquí pueden clasificarse en la siguiente forma. Coproparasitoscopía o coproparasitología. Tiene por objeto investigar la presencia de parásitos en materias fecales. Exámenes generales de orina. Bacteriología consiste en examinar directa o indirectamente la presencia o actividad de organismos microscópicos en sangre, materia fecal, jugo gástrico y exudado orgánicos. Inmunología. En esta sección se hacen determinaciones de anticuerpos y otras determinaciones con el fin de evaluar el sistema inmunitario. Hormonas. Incluso muchas identificaciones de microorganismos se hacen por procedimientos inmunológicos. El mismo VIH se hace por medio de un procedimiento inmunológico. Hormonas. En esta sección se analizan las diferentes hormonas con el fin de evaluar el sistema endocrino. Marcadores tumorales. En esta sección se analizan unos parámetros que aumentan o aparecen como parte de los procesos tumorales, esto es cáncer, y que sirven para detectar los diferentes tipos de cáncer y su evaluación durante el tratamiento. Dice, áreas emergentes en el laboratorio clínico. Por emergente aquí estamos queriendo decir que son las más recientes, que yo creo que en el país no tenemos todavía ninguno de estos tipos. Es la quimioluminiscencia. Yo vi en un hospital, cuando hice una pasantía en un hospital de España, vi el procedimiento de quimioluminiscencia. Vean, que era un aparatico que no pasaba de este tamaño y tenía su kit para cada una de las bacterias o virus que se puedan identificar en una muestra humana. Pero había que ponérselo al equipo, ¿verdad? Y por quimioluminiscencia aparecía el resultado ahí. Se trata de Escherichia coli, cero variedad tal, ¿no? La Escherichia coli, igual que el virus de la influenza, existen más de 180 cero variedades, ¿no? Este procedimiento es capaz de identificar cada uno de ellos, pero obviamente, pues ningún laboratorio que sepa cómo va la epidemiología de su país se va a poner a comprar todos los reactivos. Se compran los reactivos que más probablemente estén
para los microorganismos que más probablemente estén involucrados en las enfermedades de ese país, que no son las mismas las de Europa que las de América. Espectrometría de masas. Creo que hicimos la diferencia la clase pasada entre espectrometría y espectrofotometría. Porque la espectrometría de masas puede identificar las bacterias por su peso atómico. No, por su peso atómico no. Por su peso completo, su masa, identificando cada uno de los elementos químicos de que está compuesto ese microorganismo. Y no hay uno que sea igual a otro, fíjense. Es decir, que aunque sea por un hidrógeno, cambia. Eso cambia la masa en un gramo, miligramo, nanogramo, picogramo, etcétera. Bueno, traducido, no hay un microorganismo igual a otro. La endocrinología es aquello que medía las hormonas. Nosotros allá lo vimos como una sección para hormonas más. Antes de esto. Y quizás aquí está todavía hormona. Eso se llama endocrinología, lo que estudia las diferentes hormonas del sistema endocrino. Pero hay países que tienen una sección de endocrinología. Solo se miden hormonas. Entonces, pues nosotros no tenemos todavía en los laboratorios convencionales, no sé, en el laboratorio de referencia del país, en el Max Planck, no sé si existirá o no existirá. Simplemente no lo sé. Cariotipo luminescente es aquel que se me metió allá adelante, el que se coló antes de tiempo, ¿verdad? Ese es el cariotipo, la identificación de los cromosomas, pero es luminescente. Es decir, que cuando yo aprendí patología, el cariotipo lo hacíamos con tinciones convencionales y todos los cromosomas se veían del mismo color. Ustedes se fijaron ahora, vamos a ir a verlo quizás porque está simpática la lámina, ¿verdad? Vamos a ver dónde estoy. En la 7 estoy, ¿verdad? Mira. Nosotros lo veíamos en blanco y negro, no como se ve acá. Es que aquí usted puede identificar en cada cromosoma, cada fracción o grupo de genes que tiene el cromosoma, porque cada cromosoma tiene infinidad de genes. Se dice que hay entre 28,000 y 30,000 genes diferentes en el ser humano. Unos dicen 20,000, otros dicen 28,000, otros dicen 30,000, por ahí oscila. Eso tiene mucho que ver con que por aquello de las deleciones, que son problemas genéticos, pues algún cromosoma pierde un gen. Hace mucho tiempo se decía que había algunos genes basura. Es decir, que no se sabía qué hacían. Pero la verdad es que no existe ningún gen basura. Es que no conocemos todavía cuál es la función de ese gen.
Traducido, no hay ningún gen basura. Simplemente nuestra ignorancia sobre la genética es tan grande que todavía no sabemos qué función tiene cada uno de los 28.000, 30.000 genes que pueda haber, ¿verdad? De ahí que la genómica sea el futuro de la ciencia del laboratorio, porque la genómica le puede identificar cada uno de los genes. Y por genómica se puede identificar cada uno de los microbichitos. A mí me gusta decir la palabra microbichitos, se lo oí a un microbiólogo. Cada uno de los microorganismos que existen por genómica. Porque la genómica, a través de la PCR que se hace, recuerda, en un termociclador, que identifica exactamente el microorganismo que es, copiando el, el gen. Pero hay que ponerle, dijéramos, los correspondientes marcadores, los tipificadores y los nucleótidos del que están hechos los genes: adenina, timina, citosina, guanina, y cuando es ARN, uracilo, ¿no? Entonces, con genómica, les vuelvo a decir, este es el futuro del laboratorio clínico. Hay muchos países. Yo vi trabajando un espectrómetro de masa en España, este cariotipo luminiscente, le oí en ese laboratorio de referencia de Barcelona. Y pues la genómica ya, vamos a ver, fíjense que Bill Gates mandó fabricar millones de termocicladores para hacer la PCR en tiempo real para la identificación de tuberculosis. Y según entiendo yo, lo donó a cada hospital que él quiso. En el laboratorio del Hospital Rosales, de bacteriología del Hospital Rosales, existe un termociclador para realizar el diagnóstico de Mycobacterium tuberculosis en tiempo real. Eso quiere decir que en menos de 2 horas, el aparato, a través de la prueba de PCR, le identifica si el paciente tiene o no tiene el Mycobacterium tuberculosis. Pero curiosamente, a mí, pues cuando hablo con mis colegas sobre esto, ¿verdad? Les pregunto sobre algunas disposiciones un poco absurdas que toman los directores, como son médicos, ¿verdad? No entienden absolutamente nada de microbiología, pero nada, porque miren, fíjense que a los maestros les dan enfermedades transmisibles. Y como no entienden nada de microbiología, a mí me gusta decir esto, miren. En este país, los que más entendemos de microbiología somos los que trabajamos en laboratorio clínico. Ustedes ven microbiología y parasitología,
diagnóstico parasitológico, diagnóstico bacteriológico, diagnóstico micológico. Ajá. Pronto yo he propuesto que se dé diagnóstico virológico también, porque fíjense que en mi plan de estudios, el que yo cursé, que no es el que ustedes están cursando, ya era licenciatura. Había un virólogo. Entonces yo recibí virología. Desde luego teórica, ¿verdad? No había aquí equipo para hacer detección de virus, ¿verdad? Vaya, pero sirve de mucho entender de virus. Mire que ese medicuelo que les da, que presume de ser el virólogo de microbiología, no entiende nada de virología, absolutamente nada. Quien mejor lo entiende es el licenciado Merino, el actual jefe del Departamento de Microbiología. Y es que sería un absurdo que pusieran un médico de director de un departamento de microbiología, porque los médicos no entienden nada de microbiología. Así que me ha parecido muy bien que el licenciado Merino, bueno, antes de él el licenciado Ángel Belloso, antes de él no recuerdo quién, bueno, porque el licenciado Belloso hizo 2 periodos, o sea, hace ya bastante tiempo, no recuerdo quién estuvo antes. Bueno, el hecho es que yo lo que quiero propagandizar es que el futuro de nuestra profesión va por la genómica y la proteómica. Entonces, dice riesgos específicos en el laboratorio clínico. Exposición a patógenos presentes en muestras contaminadas como la sangre o los fluidos corporales, tales como Mycobacterium tuberculosis, virus de la inmunodeficiencia humana, VIH, Treponema pallidum, el de la sífilis, el que causa la sífilis, virus de la hepatitis B, C y D. Estos patógenos se encuentran en sangre, líquido cerebroespinal, líquido cefalorraquídeo, semen y orina principalmente. Traducido, cuando se buscó virus del COVID-19 en heces, ahí estaba, ¿no? Porque produce una viremia, todos los virus producen viremia, es decir, eso quiere decir que circulan por todo el torrente circulatorio y llegan a todas partes. Solo que los virus suelen tener tropismo por algunos órganos. Los virus de la hepatitis tienen tropismo por el hígado. Circulan por todo el cuerpo, a través de la sangre. Pero ellos tienen tropismo por el hígado, se van para el hígado. Ahí se dan la gran vida, ¿verdad? Las variedades B, C y D se encuentran en sangre y los 3 en sangre, en líquido cefalorraquídeo, en semen y en orina principalmente. Traducido, estos virus esta chica es una necia, hombre. Siempre le digo que a esta hora estoy dando clases, ¿verdad? Y ya ven que me da patatús, ¿verdad? Entonces,
les decía que estos tres variedades de virus, además, son capaces de producir cáncer en el hígado. Porque los virus de la hepatitis A y E típicamente causan infecciones agudas adquiridas por agua o alimentos y ninguno de ellos está involucrado en cáncer. Pero el B, el C y el D sí. Y miren que puede pasarse por el semen. Entonces, cada vez que pueda se lo voy a repetir, no hay que tener relaciones sexuales desprotegidas. El preservativo es el mejor, no solo por los posibles embarazos no deseados, sí, ¿no? Porque de prevenir de la sífilis, de la gonorrea, de todos los virus de la hepatitis, de B, C y D, por supuesto, porque nosotros ustedes los consumen con los alimentos. Y uno se da cuenta que los niños han tenido hepatitis hasta que lo ven amarillitos. A mis hijos, por ejemplo, en cuanto se ponen en contacto, que van al kinder con otros niños, ya aparecen con hepatitis, igual que con varicela, con rubiola, etcétera. Bueno, exposición a formaldehído, que es utilizado como fijador y que se encuentra comúnmente en la mayoría de laboratorios y la morgue. En anatomía, en el departamento de anatomía, yo creo que ustedes no, ¿verdad? No recibieron macroanatomía. Cuénteme, Brian, recibieron macroanatomía con cadáveres de anatomía. ¿Sí o no? Vale. Cuando yo cursé anatomía, macroanatomía y microanatomía, a nosotros pues nos daban los cadáveres, ¿no? Me da chiste lo mucho que molestábamos el día que nos tocó ver el sistema sexual masculino y femenino, ¿verdad? En cadáveres, mantenido en formalina. Había unas pilas ahí. Me estoy riendo, pero cuando llegaron los soldados y se tomaron la facultad, ¿verdad? Pues decían que esos cadáveres, como no entendían los pobrecitos, ¿verdad? Que esos cadáveres eran los que mataban ahí en la facultad, en la Universidad de El Salvador, ¿verdad? Y simplemente cuando llegamos de nuevo el 85, pues todos esos cadáveres estaban tirados en el suelo, echados a perder, pues. Si no están en formalina, se pudren. Entonces, vaya, los sacaban de las pilas en donde los mantenían en formalina, los ponían en mesas, y en mesas íbamos a ver el sistema sexual femenino y masculino. Lo que me da risa es que el día que nos tocó ver el sistema sexual masculino y femenino, nos ponen dos viejitos, una viejita y un viejito, ¿verdad? Nosotros habíamos pensado que era el de la Sofía Loren, ¿verdad? Bueno, cuando uno es joven es más tonto que cuando tiene mi edad, ¿verdad? Bueno,
Riesgos químicos, dice. Exposición a solventes utilizados para fijar tejidos y especímenes y quitar manchas. Estos reactantes se utilizan y se encuentran principalmente en algunas áreas específicas. No vamos a hablar de eso. Exposición a riesgos propios de la profesión. Por ejemplo, debido a heridas con agujas o cortaduras por objetos afilados al trabajar con especímenes, tubos y centrífugas. Miren que es muy común que nos ocurra en los laboratorios que nos pinchemos con las agujas después de haber tomado muestras en los pacientes. Y vaya, los guantes de látex no evitan que la aguja pase, ¿verdad? Ahora eso está regulado. El caso del Bloom, que es el que conozco, ¿no? Cualquier persona que se pinche una mano con una aguja hipodérmica ya utilizada, debe de comunicarlo al epidemiólogo del Hospital Bloom, de tal manera que se le dé seguimiento a ese paciente, porque no son pocas las veces que ha ocurrido que con un accidente de ese tipo alguien ha adquirido SIDA, ¿no? En un laboratorio. Igual le puede pasar a los médicos, a las enfermeras, porque los médicos, por ejemplo, o por lo menos dijéramos que hay procedimientos que son estrictamente médicos. Por ejemplo, la punción lumbar, ¿verdad? Es estrictamente médico, porque es el médico el que tiene que hacerla. Los laboratoristas no estamos autorizados para hacerlo, ni las enfermeras. Son los médicos que tienen que hacerlo. Pero igual, ellos también lo tienen que hacer con una aguja hipodérmica, ¿verdad? Lo tienen que hacer entre la quinta y la sexta vértebra lumbar, poner al paciente como enrollado, ¿no? Para que haya espacio para llegar al espacio de la médula ósea y entre ahí donde circula el líquido cefalorraquídeo, ¿no? Bueno, entonces todos los que trabajamos con pacientes estamos expuestos a tener ese tipo de accidentes, o que trabajamos con agujas, ¿no? No es propio solo del laboratorio clínico, pues. Exposición a alergias ocasionadas por el látex debido al uso de guantes. Vean, esta es la primera vez que yo me encontré esto en una publicación. Entonces yo le quise agregar, esto es muy poco frecuente. Yo no he sabido hasta ahora que haya alguien que haya tenido una reacción alérgica debido al látex. Pero puesto que aparece aquí, debe ser que puede ocurrir, ¿verdad? Usted utilizó los guantes de látex y luego empieza a sentir caliente, ciertamente es alérgica a ese látex. Porque dijéramos que no todos los látex que son de origen vegetal, quizás ahora los hagan químicamente, fíjense, viéndolo bien. Y los han de hacer hipoalérgicos, ¿verdad? O hipoalergénicos. Es decir, que no producen alergia. Riesgo de deslizarse o caerse si bueno, eso está medio feo, mire. Vamos a ver. ¿Se han fijado ustedes que en los supermercados
andan haciendo limpieza cada rato y ponen valladares para que la gente no pase por ahí, e inmediatamente van secando el piso. Porque vean, yo he tenido familiares que se han caído en Metrocentro y se han hecho unas heridas, pero terribles, ¿verdad? Porque, vamos a ver, las gradas de la facultad se han fijado que tienen una banda de papel como de lija, que sirve para que no se deslice. Dijéramos que esos cuidados no se tenían antes, ¿verdad? Entonces yo he tenido, vaya, por lo menos una familia que se cayó una vez en Metrocentro, ¿no? Se deslizó en una grada y se ha hecho una rotura enorme. Y ahí a quién demandar? A nadie. Bueno, pero en un hospital el jefe del laboratorio es responsable de evitar que eso ocurra. Es decir, los pisos no deben estar mojados. Hay que tener cuidado con eso. Dolor muscular en diferentes partes del cuerpo por permanecer tiempos prolongados en una misma posición, ya sea sentado o de pie, o por realizar movimientos repetitivos al manipular muestras. Y yo cuando lo doy en química clínica, lo doy como son problemas ergonómicos. Aquí se me olvidó agregarlo. Ergonómico es que, miren, cuando yo trabajaba, los bancos de laboratorio, todos eran de metal, pero fijos. Ahora no. Como esta silla que tengo yo aquí, yo la puedo ajustar a la altura de mi espalda o a la altura más alta o más baja, dependiendo. Pues los bancos de los laboratorios ahora todos son así también, ajustables, porque algunos de nosotros somos, como yo, muy bajitos y algunos de ustedes son pues, bastante largos, ¿verdad? Entonces no es lo mismo estar en una mesa que está fija para una persona sentada en un banco que no puede modificarle la altura, viendo en un microscopio, que para alguien que quizás de pie, tenía una colega yo, que era muy bajita, y de pie miraba en el microscopio. O sea, le tocaba todo el día estar de pie cuando estaba en la sección de hematología, que es donde más se usaba entonces el microscopio, ¿verdad? Y como era bien bajita, no había banco que le hiciera alcanzar el microscopio, ¿verdad? Entonces ella trabajaba de pie siempre. Esos son problemas ergonómicos. Riesgos de quemaduras. Eso se pueden imaginar ustedes. Debido a que las muestras, dice, biológicas siempre se deben tratar como potencialmente bioinfecciosas. En el laboratorio clínico siempre debe trabajarse las muestras tomando en cuenta este riesgo. Por tanto, es conveniente usar cámaras de flujo laminar. Estas pueden conseguir un flujo de aire filtrado y constante, protegiendo a sus manipuladores. El aire ahí es succionado hacia afuera del laboratorio, ¿no? Vean,
En ese laboratorio de referencia que les dije que hubo, que fui a Barcelona, desde que uno entraba al área de microbiología, se daba cuenta que el aire ahí solo podía salir, no podía entrar. Es decir, que no había microorganismos que pudieran infectar o contaminar el ambiente ahí adentro. Vaya, pero el laboratorio estaba diseñado así, ¿verdad? Yo aquí no he visto eso, pero vaya, así debería ser. Pero obviamente en las secciones de microbiología, bacteriología, actualmente en todas se encuentran cámaras de flujo laminar, que son estas, ¿no? Es decir, ahí el flujo del aire es para adentro. A diferencia de ese laboratorio que yo le menciono, que era todo para afuera, ¿verdad? No para adentro. Este es para adentro, ¿verdad? No, nada para afuera. A pesar de eso, esta chica, miren, tiene mascarilla. También esta. Además, esta parece que tiene anteojos, ¿verdad? Para protegerse los ojos. Aquí tienen un procesador que, si no me equivoco, es para pruebas especiales. Vamos a ver, en química clínica, después de haber estado en ese laboratorio de un hospital de España, en donde había un sistema automatizado, en donde había un espacio donde se cargaba la muestra con su correspondiente código de barras, en donde iba el nombre del paciente, el nombre del médico que lo había indicado, el diagnóstico presuntivo del médico, la edad, el sexo y todas las pruebas que le había indicado el médico. Eso lo ponía en una bandeja. El equipo automatizado, que ocupaba como 10 metros de largo por otros 5 de ancho, agarraba mecánicamente el tubo y lo iba poniendo en la banda, ¿no? De tal manera que si el tubo tenía indicado, dijéramos, una PCR, pues había un aparato parecido a este en donde se hacía, ¿no? Ahí se detenía la muestra, esa muestra, ahí se detenía, el aparato tomaba la muestra, volvía a tapar el tubo y seguía la línea, ¿no? Terminaba en la sección de hematología, porque eran muestras sanguíneas, bueno, terminaba en la sección de hematología. A la anterior era química y había muchas otras pruebas de PCR, etcétera, ¿no? Lo que quiero decir es que el técnico que lo llegó a capacitar un japonés, el equipo provenía de Japón, ¿no? El técnico nunca tocaba la muestra, nunca. El tubo centrifugaba, el equipo centrifugaba, obtenía la muestra, si era de sangre, o se supone que iba con anticoagulante allá en la sección de hematología, el aparato mezclaba el tubo y bueno, etcétera, ¿no? Tipos de laboratorios clínicos, dice. Las empresas de este tipo más comunes son aquellas de grandes industrias que ofrecen
un servicio de interés público. Ejemplo, la industria ganadera, vacuna, porcina, avícola, etcétera. Eso me recuerda que yo tuve un profesor que era tecnólogo médico, que fue mi profesor en microbiología, que lo contrató una empresa avícola para que fuese a hacer diagnóstico de enfermedades que suelen ser letales para las aves. Entonces, para una industria de aves, pues hay que tener ese cuidado porque puede morirse de toda la tanda de pollo, ¿verdad? Además de que lo vacunan, etcétera. Era un laboratorio especializado. Y bueno, la industria ganadera, la industria vacuna, la industria porcina, la industria avícola, cada una de ellas, ¿no? Es decir, en ciencias agronómicas, la Facultad de Ciencias Agronómicas de la Universidad de Salvador tienen laboratorios específicamente para estudiar las enfermedades de los vacunos, de los porcinos, de las avícolas y supongo yo de que otros tipos de crianzas de animales que se puedan comer, como los conejos que estuvieron de moda hace algún tiempo. Pues ahora como que ya pasó de moda, ya prácticamente ya por ninguna parte encuentra uno conejos ya preparados, ¿verdad? Ya solo que los vaya a cazar uno. Bueno, en el proceso de destace existe todo tipo de posibles contaminaciones de los animales sacrificados. Porque miren, los rastros de este país son primitivos. Yo acompañando a un colega, no es colega, éramos que un compañero de labores de la universidad, que es de ciencias ambientales. Y ellos van a hacer las inspecciones a los mataderos, en donde matan a las vacas, por ejemplo, ¿no? Pues es horrible ver eso, quizás, ver cómo las matan, las descuartizan y todo eso. El hecho es que de las vacas, oiga, la sopa de patas, que no, bueno, a mí me gusta, no sé ustedes, las sopas de patas son patas de res, ¿no? Bueno, hay quienes hemos comido yo patas de puerco. Fritas son deliciosas las patas de puerco. Bueno, el caso es que siempre pueden ir contaminados. Primero porque casi siempre esos animales se zurran cuando se mueren, ¿verdad? Entonces, estos lugares en donde se sacrifican ganado deben de ser cuidadosamente vigilados por aquello de las enfermedades bioinfecciosas que se puedan adquirir a través de la carne. Vean, en España, en el pasado, era común que la gente hiciera mayonesa. Ellos le llaman mahonesa porque así se escribe, mahonesa. Porque es relativamente fácil. Mi esposa hacía mahonesa aquí en la casa, ¿verdad? No es más que mezclar huevos con aceite y
batirlo. Tenía una batidora, ella ya le quedaba la mayonesa perfecta. El problema es que los huevos, aunque los que nosotros compramos ahora en los supermercados, seguro que no tienen ese riesgo, no vienen infectados. Porque saben ustedes cómo les sale los huevitos a la gallinita, les sale y mismo por donde le pecan. Entonces, con frecuencia, cuando las mayonesas o mayonesas son caseras, la gente no toma cuidados y adquieren salmonelosis, gallenarum, puyorum, por la salmonella tifui. No, la salmonella gallinarum puyorum, ¿no? La tifus se adquiere de otro modo. Bueno, entonces, es prohibido hacer mayonesa o consumir mayonesas caseras. Está prohibido. Si usted quiere consumir mayonesa, tiene que ir al supermercado a comprarla. Aunque ya les dije, es fácil de hacerla. A mi esposa le gustaba hacer mayonesa o mahonesa. Ajá. La industria pesquera, en la acuicultura es necesario asegurarse de la nutrición no infecciosa de los peces. Vean, Chile tiene una costa enorme, ¿verdad? Como de 3.000 kilómetros de costa. Entonces, Chile tiene mucha acuicultura, es decir, ellos tienen granjas de peces, todo tipo de peces, hasta salmones. ¿Y saben con qué los alimentan? Los alimentan con larvas de moscas, solo que son moscas creadas asépticamente en un laboratorio. Entonces, ahí ponen los huevos las mosquitas, los dejan engordar un poquito a las larvitas y eso le dan de comer a los peces. Y los peces se lo devoran divinamente. Pero ya les dije, son larvas que están no contaminadas, porque son larvas producidas en un laboratorio. Entonces, como ustedes pueden ver, nuestra profesión tiene múltiples aplicaciones, ¿no? La industria agrícola existe gran cantidad de microorganismos fitopatógenos. Yo tenía una colega que era tecnólogo médico, que era profesora de ciencias agronómicas, que daba fitopatología a los agrónomos. Entonces todavía no existía la disciplina de zootecnia y fitotecnia, solo si eran ciencias agronómicas. Entonces ella hacía estudios de microorganismos, virus, bacterias, parásitos en ganado. Era una tecnólogo médico muy competente. Fíjese que ahí aparece también la industria agrícola. Existe una gran cantidad de microorganismos fitopatógenos. Estos fitopatógenos quiere decir que son patógenos para las plantas, ¿no? Y algunos de ellos pueden afectarnos a los humanos. La industria manufacturera. Esto yo lo copié, lo pegué y todavía no encuentro cuál es el riesgo de la manufactura. Como no sea aquello de que usted cuando manipula algo, si no se ha lavado las manos o no se ha lavado bien las manos, puede dejarle microorganismos que puedan sobrevivir algún tiempo sin agua e infectarlo. Estoy recordando, fíjense, una
noticia que se hizo famosa aquí en el país, de unos estudiantes de la Universidad de El Salvador, que no eran de laboratorio clínico, de hecho sea de paso, fueron a hacer una investigación a un pueblecito del norte del país, en Morazán exactamente, porque por aquello de que la universidad se involucraba con sus proyectos de proyección social en andar metido en esos lugares rurales haciendo trabajo, disque comunitario, pues fueron a hacer trabajo comunitario ese lugar y entonces le ofrecieron a, ¿cómo se llama este producto? Que se hace con leche fresca, no estoy hablando de cuajada, requesón. Y todo el mundo feliz porque miren, el requesón recién hecho es una delicia, ¿no? Comerlo con tortilla caliente, es que es una delicia. Si el problema es que hay que manipularlo. Entonces la señora que lo manipuló tenía chiguela, disentería. Y las chiguelas producen toxemia. Y no a la media hora todos los hipotes que habían comido el tal producto aparecieron con síntomas de intoxicación. Ay, los llevaron urgentemente al hospital y estaban intoxicados por la toxina que produce la chiguela disentería. Vean, yo un día fui a un restaurante de calidad viva en un tiempo en donde estaba haciendo frío, creo. Sí, era un enero. Íbamos a celebrar el cumpleaños de uno de mis hijos. Y ya estaba haciendo un frío salvaje. Y llego al lugar y casualmente ahí había un familiar que estaba trabajando ahí. Y le digo, mira hijo, está haciendo frío, no tendrán vinito por ahí como para que me consigas uno porque este frío está salvaje. No, tío, solo cerveza. No, hombre, le digo, con este frío, ¿cómo voy a poder tomar cerveza yo? Pero hay chocolate caliente. Va, tráemelo, le dije. Y no agarro una intoxicación. Yo, mire, a los 15 minutos estaba yo vomitando todo. Y solo yo, porque solo yo pedí chocolate, los demás pidieron café, cualquier otra cosa, gaseosa, cerveza. Ahí mismo. Afortunadamente estaba sentado en un extremo en donde solo me hice a un lado y ahí mismo en 15 minutos estaba echando todo. En intoxicación. El día siguiente le dije yo, ese es mi familiar, oye, dile a ese cocinero que él ha estado calentando ese chocolate por mucho tiempo. El chocolate, para que esté caliente, para que hierva, necesita 100 grados centígrados. Pero las toxinas son termorresistentes, es decir, necesitan más de 160 grados centígrados para que se desnaturalicen. Entonces, pues, ¿quién pone a 160 grados un chocolate, verdad? Ahí mismo lo vomité todo. Afortunadamente, no pasó más porque inmediatamente mi organismo respondió a la toxina y ahí lo vomité todo, ¿no? Vamos a ver, chicos. No es mi intención asustarlos y menos hablarles de asquerosidades. Es que son cosas que los profesionales de laboratorio deberíamos saber. Le dije yo, llama a ese cocinero y dile
que ese chocolate tenía toxinas, porque solo a saber desde cuándo lo están recalentando y tiene toxinas. Bueno, no sé si lo habrá hecho. Ni siquiera sé si sigue trabajando ahí, quizás lo dijo y lo echaron, no lo sé. Las instituciones educativas instituciones educativas. Existen muchas instituciones educativas que imparten cursos sobre microbiología específicos para cada disciplina. Profesionales que reciben microbiología general, zootecnistas, botánicos, nutricionistas, salubristas ambientales, odontólogos y un largo etcétera, etcétera, etcétera. Y sí, tengo una más. Esto es solo informativo, chicos, y creo que es la última. Fíjense que el laboratorio clínico no recibe el mismo nombre en todos los países de la región. En el país, por ejemplo, se llama licenciatura en laboratorio clínico. Tenemos licenciatura, pero no tenemos doctorado. Pero en Sudamérica, para ser jefe de un laboratorio hay que ser doctor en laboratorio clínico. La licenciatura es un pregrado. O vaya, ya es un grado. Pero se requiere hacer una licenciatura y una maestría para tener un doctorado. Entonces, en los países de Sudamérica, los jefes de laboratorio deben ser doctores en, igual que en Europa, doctores en laboratorio clínico. Microbiología, licenciatura o doctorado. En Costa Rica, los laboratoristas son doctores en microbiología. Y ya desde que empiezan a estudiar la carrera, van para doctorado en microbiología. Primero sacan la licenciatura, luego sacan la maestría y luego el doctorado. Pero en ese orden, así como dicen las leyes de educación superior de todos los países desarrollados. Solo en este país, los doctores del país, aunque dice que Bukele les va a empezar a dar títulos de licenciados, porque nunca han hecho una maestría. Son licenciados en medicina, no son doctores, pero andan presumiendo que son doctores. En Europa se ríen de ellos cuando llegan diciendo que son doctores, ¿no? Porque para ser doctor hay que hacer una maestría primero. Bueno, química biológica, licenciatura o doctorado en Guatemala. Primero la microbiología. En Honduras es una microbiología. La carrera se llama microbiología. Cuando yo la conocí una microbióloga que vino, que se había graduado en Honduras, que estaba incorporándose a la Universidad de El Salvador. Yo era entonces el director de la carrera y le ayudé a que se incorporara a la universidad. Vamos a ver. Los procesos de incorporación pasan porque hay que hacer una comparación entre los contenidos programáticos de la licenciatura en laboratorio clínico y la licenciatura en microbiología de Honduras. Dijéramos que había diferencias, ¿verdad? Porque miren, yo cursé alguna vez una asignatura que se llamaba análisis instrumental.
¿Qué es lo que nos enseñaban a nosotros en análisis instrumental? En la carrera, en el pensum de licenciatura que yo estudié, ¿qué es lo que nos enseñaban a nosotros? Llegaban ingenieros de la Facultad de Ingeniería y nos enseñaban las bases ingenieriles del equipo de laboratorio. Yo llegué a conocer, por ejemplo, los electrocardiógrafos, el uso de los electrocardiógrafos, la forma de realizarlo, la forma de interpretarlo, porque ellos nos lo enseñaban. Y bueno, entonces teníamos muy buena armonía con el entonces director de la facultad, de la escuela de medicina, ¿no? Solo con este pellejo hemos tenido desencuentro, que es ahora director de la escuela de medicina. Es que es el más ignorante de todos los que yo he conocido. Si alguno de ustedes lo conocen, díganle que yo sigo hablando mal de él, díganle. Porque es una carambada de médico, licenciado en medicina. En Guatemala son químico-biólogos y salen como doctores. La diferencia es que en Guatemala también forman técnicos. Entonces, para poner un laboratorio hay que ser doctor químico-biólogo o doctor en química biológica, ¿verdad? Guatemala. Químico farmacobiólogo, México. Yo estuve en la UNAM y anduve interesado en saber cómo se estudiaba laboratorio clínico allá. Y se estudia una base de 4 años que la estudian los químicos, los microbiólogos, los laboratoristas clínicos y los farmacéuticos. Entonces se llama químico farmacobiólogo y el último año ya usted se decanta por la farmacología, por la microbiología o por el laboratorio clínico, ¿no? Químico clínico. Dijéramos que yo como tal no conozco ninguna profesión aquí en América que sea químico clínico, ¿no? Analista clínico, tampoco lo conozco como tal. Patólogos clínicos, sí. Vean, yo recibí en mi plan de estudio patología general. La patología general nos la daban, patólogos principalmente, pero quienes mejores nos daban a nosotros la patología eran colegas que trabajaban, eran tecnólogos médicos, que se habían hecho patólogos. Uno de ellos se fue a ejercer su profesión a los Estados Unidos y le fue muy bien. Otro de ellos fue compañero mío en el hospital militar. Era el jefe de patología, porque en ese tiempo, ahí en el hospital militar, la patología era parte del laboratorio clínico. Y el patólogo dependía de el entonces mi jefe, que era un tecnólogo médico. Ellos dos nos daban las clases como se debía, ¿no? Porque eran además tecnólogos médicos, además de patólogos. Patólogo clínico, biotecnólogos, tecnología biológica, ¿verdad? Y bioquímicos. Y con amigos, hasta ahí llegamos. Hemos salido temprano,
pero como siempre me he hecho mis cuenteretes, que ya les dije, esta clase en buena medida tiene que ver con mi percepción de cómo ha ido el desarrollo de la progresión en nuestro país. Bueno, algún día me voy a poner a publicar el libro que he escrito. No, no es un libro, es un articulejo sobre la historia de laboratorio clínico en el país. Pero eso no lo van a oír ustedes. A lo mejor yo me anime a publicar. Bueno, chicos, los veo la otra semana. Pasen feliz resto de